Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bien que el paciente tenga soporte emocional durante la enfermedad de su familiar para que la familia pueda salir adelante igual que el familiar. Como tú dices, la enfermedad del ser humano es multidimensional, ¿no? Sí, es de la multidimensionalidad humana. No nada más es el cuerpo del paciente y tenemos que ir a todos los aspectos de la vida del paciente. En lo emocional hay que trabajar mucho y como nos dice la doctora Templos, por eso tenemos un equipo interdisciplinario que trabaja junto, porque pues el médico habitualmente no puede hacer todo, no debería de hacer todo. Para eso hay expertos en las diferentes dimensiones humanas. Ok. Y entonces, todo esto pues es difícil, como en cualquier equipo de trabajo, es difícil que las personas se pongan de acuerdo muchas veces, ¿no? Y sobre todo en medicina, cuando un paciente no solamente tiene una enfermedad de un aparato, un sistema, sino a veces de varios, ¿no? Y eso llega a ser complicado. ¿Cómo es que logran este trabajo en equipo? Pues bueno, en primer lugar creo que el tipo de médico que se dedica a esta disciplina, los cuidados paliativos, son personas que están muy convencidas de que trabajando en equipo es la manera de solucionar los problemas complejos de lo humano. Los humanos somos muy complejos, no nada más somos un cuerpo. Somos un cuerpo, emociones, psique, espíritu, religión, en fin, tenemos muchas dimensiones. Y es una manera de aportar todos desde la disciplina propia para el beneficio del paciente. Entre todos se instituyen maneras de manejar a cada una de las personas y entre todos se colabora para la beneficencia de la persona. Entonces, pues creo que esta es la base de los cuidados paliativos, ser equipo y estar todos juntos en lo mismo, ¿no? En perseguir un mismo ideal, que es que el paciente tenga calidad de vida, calidad de muerte y además tratar de manejar sus síntomas, siempre estar manejando los síntomas, saber que el paciente no puede tener nunca dolor, saber que hay que manejar los síntomas que puedan mermar su calidad de vida y además de eso, estarlo cuidando en los diferentes aspectos y ver qué más se puede hacer. Es muy importante que el equipo de cuidados paliativos es muy creativo y siempre está pensando qué más podemos hacer. Siempre hay algo que hacer, eso es lo mejor. Y doctora Templos, una pregunta, ¿nos podrías platicar de qué es tu formación y por qué decidiste entrar a cuidados paliativos? Pues mira, como tal, yo me formé como médico cirujano, posteriormente como anestesióloga. Después tuve la oportunidad de estudiar medicina del dolor y justo ahí fue donde me di cuenta de la importancia que tiene, pues obviamente el poder tratar a estos pacientes y a estas familias al final de la vida. Algo de lo que pude tener, digamos, mucho contraste en cuanto a la atención fue cuando me tocó empezar a atender pacientes jóvenes y obviamente pues fue mi primer acercamiento hacia la muerte, ¿no? Realmente me da muchísima satisfacción personal el poder atender a estos pacientes y a estas familias cuando les dicen que ya no hay más nada que hacer, pues realmente sí hay mucho que hacer, ¿no? Ya después, digamos, en el camino, pues estudié justo cuidados paliativos, posteriormente me incliné hacia la educación y pues actualmente acabo de terminar estudios en bioética, ¿no? Porque también es muy importante, pues obviamente caminar sobre todos estos principios para brindar todas las atenciones, ¿no? En cuidados paliativos favorecemos mucho lo que son los principios de autonomía, permitimos que los pacientes puedan tomar sus decisiones, obviamente procuramos no hacer el mal, hacer el bien y también distribuir de una manera justa los recursos, ¿no?, que vamos a estar proporcionando para estos pacientes. Ok, y hablando de recursos, muchas veces se cree que los cuidados paliativos es algo de un hospital privado. O sea, que un hospital público o una persona, digamos, que le dicen, váyase a su casa, señor, ya no hay nada que hacer. O sea, ya su enfermedad ha llegado a tal punto que no existe tratamiento médico,
que lo pueda ayudar. Entonces, en ese momento, uno en la casa puede dar cuidados paliativos, o sea, sí tiene esa posibilidad, es algo que es caro, es algo que es inaccesible o cómo funciona. Pues mira, la verdad es que los mejores programas de cuidados paliativos en el mundo son los que se hacen en casa. La Ok. atención primaria en domicilio es lo mejor. Y mira, imagina que un paciente le gusta estar en su casa, con su mascota, con su familia, en su cama. Es en donde quiere estar y es en donde nos gustaría estar cuando estamos enfermos. Claro. Entonces, si tienes un equipo interdisciplinario que puede acudir al domicilio, lo mejor es hacer esto porque podemos manejar al paciente mejor. Realmente el tratamiento que el paciente ya, pues estamos hablando generalmente de una enfermedad avanzada, no necesita lo que le llamamos tratamientos fútiles, que no son útiles, que ya el riesgo-beneficio no son proporcionados. Entonces, tratando al paciente en su domicilio, con su gente, con sus cosas, va a estar mucho más cómodo. Y como te platicaba, aquí el objetivo ya no es tratar, ya es cuidar, ya no es curar, es cuidar. Entonces, cuidar Eso a es muy la... importante. Sí, súper importante. Eso es algo que no nos enseñan, pero pues siempre podemos aprender. Hay que cuidarlo en su casa con sus cosas y hacer que esté a gusto realmente. Y creo que el futuro de la medicina, de los cuidados paliativos, en nuestro país debería de estar en la atención en el domicilio, que podamos nosotros ir al paciente y no el paciente venir a nosotros. Eso es algo muy importante porque antes, ¿no? O sea, como que la persona moría en su casa, ¿no? Se despedía, llamaban a los hijos, se despedía, estaban con su familiar en los últimos momentos. Y la verdad, entre mejor se ha hecho la atención hospitalaria, más gente fallece sola, ¿no? Y eso es algo como muy duro que lo vimos, sobre todo ahorita en COVID, en donde ni siquiera podían pasar familiares, donde la última llamada o fue un último mensaje de teléfono o una última videollamada si tuvieron suerte. Y eso es algo que psicológicamente no solo le pega a los familiares, sino a todos los que nos enteramos de esto y crea un pánico social de yo no me quiero ver en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se tomaron o se han tomado durante esta pandemia en la que en los centros de COVID pues no dejaron por obvias razones entrar a familiares? ¿Cómo se trató de tener este acercamiento con la familia? En realidad me parece una pregunta muy interesante, porque justo como bien mencionas, se vio obviamente otra dimensión del ser humano, una atención que si bien no era como muy cercana, ¿no? Además de estar en un hospital, pues la mayoría de los médicos y el personal de salud pues portaban uniformes que ni siquiera permitían ver la cara de quien te estaba atendiendo. Claro, y guantes, o sea que te toca Exactamente. un plástico. El contacto pues estaba muy disminuido, inclusive los informes para los familiares pues eran por teléfono y en muchas ocasiones no sabías ni quién te estaba hablando, ¿no? Entonces, la realidad es que cada institución hizo por tener sus propias herramientas, pero yo te puedo platicar un poco lo que hicimos en el sitio en el cual trabajo, ¿no? Sí, Algo por que favor. se fomentó pues fue el dar cartas a los pacientes, obviamente sanitizadas. Muchas enfermeras y muchos médicos daban lectura a estas cartas, que obviamente muchas de ellas eran con buenos deseos y haciendo sentir al paciente pues que estaba acompañado. También se hizo la situación de las videollamadas, que me parece muy interesante. Claro. También en ocasiones durante el pase de visita se tenía contacto con, digamos, por medio de una videollamada o de un medio virtual para poder dejar a la familia tranquila. Y también un punto que me parece muy importante es que cuando había, sobre todo como dudas en el proceso de la toma de decisiones, específicamente intubación, ¿no? Que fue como un punto muy crucial en ese sentido, se contactaba obviamente con el paciente por alguna vía remota para que junto con la familia se tomaran las decisiones. Realmente es difícil establecer comunicación a distancia,
pero no imposible, ¿no? Echamos mano de muchas herramientas y también creo que salió a florecer, pues obviamente la comunicación asertiva que podemos tener el equipo de salud con la familia, ¿no? Básicamente fueron los medios que se llegaron a utilizar. Y pues realmente los pacientes estaban más tranquilos, ¿no? Al saber que pues había alguien allá afuera que los estaba esperando y que pues obviamente no dejaban de estar pendientes, ¿no? De su estado de salud. Claro. No, y eso es importante que ahorita, o sea, durante estos años, tenemos estas herramientas, ¿no? Las videollamadas, pues las cartas, bueno, esas sí se tenían antes, pero esto que ahorita puede mantener en contacto a las personas con sus familiares. Antes, pues imposible, ¿no? Era un sueño pensar esto, algo futurista, y ahorita sí se pudo. A ver, voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook Live. Claudia Rivera Ramos dice, excelente tema, gracias. Gracias a ti por estar conectada. Marisol Manzarraga dice, es de los trabajos más complicados y que se necesita vocación y no siempre se valoran. Mis respetos. Cristina Rosendo, felicidades, doctora. Lorea Sagasti, excelente, muy bueno. Carlos Alberto Ángeles Basilio dice, ¿cuál es la mejor etapa para que inicien los cuidados paliativos? Excelente pregunta. ¿Quién quiere contestar, doctoras? Doctora Templo. Por favor, nos vamos a ir un pequeño corte y después del corte contestamos la pregunta. Seguimos en live, ¿eh? ¿Ah, sí? Gracias. Seguimos en Facebook Live. Ahorita vamos a contestar la pregunta. Pero nos fuimos. Perdón que al principio no se escuchaba bien el audio, pero es que probé un micrófono y que nada más escuché. ¿En dónde lo tienes? Ahorita. Que... ¿O tienes su teléfono para pasarle la liga que te mandé? Te lo paso a ti. ¿A mí? Yo no tengo el teléfono de la doctora Templos. Muchas gracias a todos los que están conectados. ¿Cómo le hago? O sea, ¿no es solo mandarte la liga? No sé cómo hacer eso. Perdón mi ignorancia tecnológica. No soy muy brillante con la tecnología. Perdón. Y lo bueno fue que ensayamos. Imagínate si no hubiéramos ensayado. Claro. Y es muy importante. Ay, a ver. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta a Que Esto Que El Otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos hablando de un tema súper importante que es acerca de los cuidados paliativos. ¿Qué son y para qué sirven? Y nos explicaban que son cuidados, básicamente, que no buscan curar a un paciente, sino a contener su dolor, a que el paciente esté bien en una etapa de la enfermedad que ya no hay tratamientos curativos, ¿no? Por lo que entiendo. Y no solamente se brindan cuidados físicos para aliviar el dolor, sino también cuidados emocionales y también mentales al paciente y a sus familias. Si algo me faltó, por favor, agreguen. Pero nos quedamos en una pregunta que nos habían hecho por Facebook Live, que es ¿cuál es la mejor etapa para que se inicien los cuidados paliativos? Doctora Templo. Pues idealmente deberían de iniciarse en una etapa temprana, obviamente para poder ir haciendo este acompañamiento. Desgraciadamente en muchas ocasiones nos llaman en las últimas horas o prácticamente los últimos días de sobrevida, cuando en realidad este camino puede ser un poco más tranquilo. Hay algunos pacientes que tienen enfermedades que sabemos que son de larga evolución
y que al final del día no van a tener un tratamiento claro y real. Te voy a poner un ejemplo. Algún paciente que tuviese insuficiencia renal, por ejemplo, que ya esté en una etapa en la cual están haciendo sustitución renal, esto es diálisis o hemodiálisis, si bien sabemos que puede obviamente sobrevivir algunos años bajo esos tratamientos, es muy importante ir determinando qué vamos a tomar como camino si en algún momento hay alguna complicación o el soporte ya no es posible darlo. Entonces, desde ese momento estamos favoreciendo obviamente todo este control, tanto sintomático como físico, y además estamos navegando, decimos nosotros, la toma de decisiones, y obviamente favorecemos la autonomía en este sentido, ¿no? Entonces, entre más temprano se puedan ubicar los cuidados paliativos y se puedan ir aplicando, es mejor. Algo que sí me gustaría recalcar es que el hablar de cuidado paliativo no quiere decir que vamos a retirar todo el soporte. En muchas ocasiones nos vamos de la mano con los manejos curativos, y si ya la enfermedad ha progresado y avanzado, entonces puede ser que el objetivo de manejo únicamente sea confort. Ok, y eso es muy importante, ¿no? O sea, porque a veces dicen, no, cuidados paliativos es para enfermos terminales, ya casi me voy a morir mañana. Y no, y pueden durar años, viviendo una calidad de vida, pues, lo mejor posible en el momento, ¿no? Que está. Los invitamos, por favor, a seguir comentando en el Facebook Live, pero les recuerdo que el teléfono de la cabina es 5530 88 16 70, para que quien quiera llamar a preguntar, pues estamos más que abiertos. A ver, Patti Mancilla dice, los cuidados paliativos brindan una adecuada atención a las personas al final de la vida. Hay mucha necesidad de ellos. Felicidades por el tema. Muchas gracias. Juan Manuel Palomares dice, saludos, Juan Manuel. Xochitl Bastida dice, doctora, ¿qué otras necesidades, además de las físicas, cubren los cuidados paliativos? Saludos. A ver, doctora Yaca. Pues bueno, por definición, se cubre la situación biofísica, social, espiritual, religiosa, en general todas las necesidades que tenga el paciente al final de su vida para tener una buena calidad. Y no nada más es al final de su vida. Muchos pacientes que estuvieron en cuidados paliativos se van a su casa y se curan y tienen una expectativa de vida normal. Entonces no es una situación siempre terminal. Una de las posibilidades es que sean terminales, pero hay pacientes que pueden estar hoy totalmente sanos y en algún momento requirieron cuidados paliativos. Y bueno, ahí, como nos decía la doctora Templos, fundamental el acompañamiento, ese no es negociable nunca, porque podría ser que en algún momento un paciente que por los cuidados paliativos nos obligan a dar hidratación, nutrición, manejar el dolor, los síntomas indeseables y además a acompañar. Algunas cosas en algún momento podrían negociarse, por ejemplo, un paciente puede no necesitar tantos líquidos, puede en algún momento no necesitar alimentación, pero lo que en ningún momento es negociable es el acompañamiento humano, el acompañamiento cercano y el acompañamiento en todas las dimensiones, no nada más el del médico, el del psicólogo. También podría pedir que viniera su sacerdote, su rabino, en fin. Necesitamos acompañar todas esas partes de la persona que la hacen persona. Entonces, pues, no nada más es para el cuerpo, no es para toda la persona como conocemos este concepto. Persona es un ser multidimensional, ¿no? Que tiene muchísimas partes y que por eso nos hace tan complicados a las personas, ¿no? Ay, pues la verdad creo que fue una respuesta súper completa, ¿no? Porque hay gente que tal vez dice, bueno, para mí la parte religiosa quizá no es tan importante, pero yo sí quiero hablar con un psicólogo, ¿no? O viceversa, tal vez alguien dice, no, a mí no me pongan un psicólogo, yo quiero hablar con, no sé, un guía espiritual, ¿no? Entonces, como menciona la doctora Templos, la autonomía y respetar la autonomía es algo que se toma mucho en cuenta. Y pues es muy importante porque nadie quiere ser forzado a algo, sobre todo al final de la vida, ¿no? Entonces, a ver, Cristina Rosendo dice, importantísimo tema, muchas gracias. Gracias, Cris,
Marisol Manzárraga dice, lo más difícil es cuando dan de alta al paciente y está desahuciado y nos toca cuidarlo y curarlo. El paciente a veces se pone agresivo por cómo se siente y uno no está preparado para atenderlos. Qué comentario tan duro y tan cierto. ¿Qué opinan al respecto? Fíjate que esto que nos dicen es realmente una realidad. En muchas ocasiones la casa se convierte en un hospital y obviamente los familiares tienen que aprender a cuidar, ¿no? Me parece muy importante recalcar que siempre se debe de contar con un plan de alta o con un plan de cuidado. Los pacientes que están al final de la vida van a tener múltiples síntomas para los cuales vamos a tener que obviamente saber qué hacer. Lo ideal es que además de tener una guía o un diario de síntomas para la aplicación correcta de los medicamentos, los familiares y el paciente pues obviamente tengan este acompañamiento psicoemocional, también espiritual si es que lo llega a requerir, y que tengamos la manera de poder contactarnos si es que tenemos alguna duda, ¿no?, con respecto al tratamiento. El que el paciente se vaya a la casa no quiere decir que no se va nunca más a ingresar al hospital. En ocasiones llega a haber algunos síntomas que pueden llegar a necesitar de un internamiento en algo que se llama estancia de día o hospital de día. Se yugula el síntoma y el paciente nuevamente se egresa a la casa, ¿no? Entonces, realmente uno de los objetivos del tratamiento pues es hacer las cosas menos difíciles, hacer el camino más ligero, y pues realmente así debería de ser la atención, ¿no?, con un plan establecido para que esos últimos días, esas últimas horas o esos últimos meses pues sean lo más tranquilo posible. Ok, y la verdad como que es importante recalcar todos estos temas y recalcar que para la familia puede llegar a ser un peso grande, ¿no? Y eso a veces, sobre todo en nuestra cultura mexicana, cuando decimos, híjole, es que es bien pesado cuidar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelito, se puede llegar a ver hasta mal, ¿no? Como cuidador y sobre todo si eres familiar, como pareciera que no tuvieras este derecho a quejarte o este derecho a estar cansado, pero la verdad es que cuidar a un enfermo tiempo completo es agotador, o sea, es agotador para cualquier persona y puede llegar a ser como, híjole, ¿no? O sea, sí, yo quiero mucho a mi familia y a este familiar en particular, pero pues estoy cansado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que implica o cómo pueden ayudar los cuidados paliativos en este aspecto a los familiares? Bueno, los cuidados paliativos se ocupan también de cuidar al cuidador primario. El cuidador primario es esa persona que está la mayor parte del tiempo con un enfermo. Generalmente es la persona a la que hacemos responsables de esa persona, y esa persona se agota, cae en un agotamiento porque es responsable y ve que a pesar de todo su trabajo el paciente se está deteriorando, no está bien. Eh, Muchas veces se deprime, cae en lo que se dice el burnout del cuidador primario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, en primer lugar, hay que ver que no todo caiga en la misma persona siempre, y a esa persona hay que darle oportunidad de que pueda retomar su propia vida, pueda hacer cosas para ella. Hay que ver que otra persona la supla, hay que ver que esa persona tenga algunas cuestiones de recreación, no cargarla con tanta responsabilidad, intentar explicarle lo que está pasando, qué es lo que depende de ella y lo que no, hasta dónde llega la responsabilidad del cuidado, y en general irla orientando. Esto es parte de lo que hacen los cuidados paliativos y por eso decimos que es para el paciente y para su familia. En general, caer en burnout es una cuestión que si no se hace con cuidado puede ser muy propia de los cuidados paliativos. La mejor manera de manejar el burnout es no caer en él. Entonces, cuando ya se conoce eso, se trata de evitar. Y pues bueno, esto es parte de, efectivamente, como dices, es parte de lo que se hace en cuidados paliativos. Y una pregunta, hace ratito mencionaron lo de los hospitales de día. ¿Qué es un hospital de día? El hospital de día como tal es una estructura en la cual
digamos, un paciente que está al final de la vida, que tiene un síntoma descontrolado, llega, un equipo de profesionales lo atiende, controla el síntoma, se dan nuevas indicaciones y se egresa de nuevo el paciente a la casa. Digamos que es como un lugar de corta estancia, para que obviamente se pueda dar la continuidad al cuidado para el paciente que está en el domicilio. Básicamente de eso se trata. Ok, entonces digamos, si la persona tiene que trabajar o si tiene que salir del país en un momento, ¿puede ingresar a su familiar al hospital de día unos días? No, como tal en el hospital de día, digamos que el egreso es pronto. Existen algunas otras estructuras que no están disponibles en nuestro país que se llaman hospice. En Europa, en Estados Unidos y Canadá sí se puede hacer eso como tal. Son casas muy similares, digamos, a los asilos aquí en México, en donde están los pacientes al final de la vida, obviamente bajo un cobijo muy humano y muy cercano, un equipo de salud, porque sabemos que rápidamente se pueden descontrolar. Tienen habitaciones grandes, tienen posibilidad de salir a los jardines, actividades lúdicas y demás, y no necesariamente porque, por ejemplo, la familia vaya a salir o algo así, ¿no? A veces el mismo paciente es el que decide ir a esos lugares porque a veces no hay un cobijo de cuidadores, ¿no? O familiares que puedan atender esta situación. Aunque también sí se pueden tener estancias cortas en este lugar, ¿no? Como tal son hospitales de pacientes crónicos, así lo quisiéramos llamar. Ok, tenemos una pregunta de Cristina Rosendo, dice, cuando el cuidador primario cae en agotamiento físico y emocional, ¿cómo se le ayuda? O sea, si ya cayó, porque lo que había mencionado ahorita la doctora Yaca es que lo mejor es que no se caiga en burnout, que claro, ¿no? Pero si digamos, pues ya cayó porque es la única persona que puede cuidar al enfermo, ¿qué se le recomienda? Pues bueno, hay que trabajar mucho, no nada más en la cuestión física, ¿no? Tratar de que duerma. Hay muchas personas, hay incluso fundaciones que cuidan al paciente mientras el cuidador puede descansar un rato. A lo mejor buscar alguna persona dentro de la familia o algún profesional que pueda tomar un ratito ese papel de el cuidador primario. Eh, Hablar con la persona, educarla un poquito sobre lo que va a pasar con esa persona, ¿no? Convencerla que no toda la suerte de esa persona está en manos del cuidador, porque el cuidador se frustra mucho, porque ve que no mejora a pesar de todo su esfuerzo. Tratar de involucrarlo en la enfermedad, de ver cómo es la enfermedad, de darle un poquito de formación e información para que pueda manejar su situación. Y bueno, sabemos que una de las cuestiones más delicadas es que los cuidadores primarios habitualmente son mujeres en una edad madura que dejan toda su vida para estar cuidando a una persona. Entonces, procurar que también puedan ser compatibles ambas actividades, ¿no? El cuidado y no dejar a un lado su vida, porque simplemente cómo queda esta persona cuando la enfermedad se resuelve de una o de otra manera, queda totalmente desgastada. Entonces, creo que lo más importante es trabajar con esa persona y tratar de explicarle cómo están las cosas, tratar de que la familia no le dé toda la responsabilidad, tratar de manejarlo, ayudarlo, por eso hay psicólogos. Los psicólogos también trabajan con los cuidadores primarios. La importancia de lo que decíamos desde el principio, ¿no? Del equipo interdisciplinario. Ok, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero en un momento regresamos a hablar más acerca de los cuidados paliativos, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Se quedó así como yo, y yo así de... En un momento regresamos. Y un silencio así, sepulcral. Muchas gracias a todos los que han comentado. Ay, muchas gracias, Cris, por estar comentando en el Facebook. Somos muchos más sueltas en los cortes comerciales que en el live. Es que es un tema pues complejo, ¿no? Sobre todo por la enfermedad terminal, digo yo. Y a los cuidadores sí les va de la patada siempre, ¿verdad?
Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Digo, solamente por si se te olvidaba. Seguimos en vivo. Pues sí, pero la verdad es que, aunque, o sea, siempre ha pasado en todas las familias, como que pasa que los cuidadores primarios hasta llegan a sufrir un buen, ¿no? Sí, mucho. Y además, es un trabajo que no se acaba, que es de día, que es de noche y hay que cuidarlos. Y lo que menciona, no hay mejoría a veces, o nunca, o sea, depende del caso. Y dices, híjole, estoy dedicando mi vida y no va a mejorar, o sea, solo va a empeorar. Entonces sí es muy desgastante, Sí. definitivo. Ay, qué cosas, qué cosas. Muchísimas gracias por los comentarios. Porfa, síganos comentando y porque la verdad hacen más dinámico y bonito el programa. Ahí está la doctora Templo. Tenemos un sistema muy moderno de movilidad de cámara. A ver, tenemos nuevos comentarios. No, bueno. Nada más que no se nos desbarate, Sí, porque si sí, no, que no se nos desengargole. sí. Mira, Cris está poniendo los cuidadores primero se acaban, la angustia, la responsabilidad, el cambio de vida está súper fuerte. Gracias, pues Cris. sí. Tu experiencia de Cris. Sí, pues sí. No, y todos lo hemos vivido, si no en primera persona, definitivamente cerca en la familia, ¿no? Cuidar a un enfermo es bien rudo. De repente no oigo por los comerciales. Sí. Ah. Sí, a mí me ha pasado que empezamos el programa y yo sigo con los audífonos abajo platicando. Sí, me tienen que tocar de ya. Y yo, ay, perdón. Y entonces, está en Facebook y el otro está en Radio Nava. Exacto. Y quiero transmitir al mismo tiempo en Facebook, Radio Vianagua, que Instagram o TikTok. O sea, tener... Híjole, pero está difícil. Y nunca estás fuera del aire. Nunca. Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro, a la última parte de nuestro programa de hoy. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos hablando de los cuidados paliativos, qué son, para qué sirven, mitos y realidades acerca de ellos, y no solamente cómo afectan a las personas enfermas que los reciben, sino a las familias, al cuidador primario que decíamos que pues sufren un buen porque muchas veces las personas que reciben cuidados paliativos ya no van por una cura, ya no van a sentirse nada más lo mejor posible dentro de las medidas posibles, y los cuidadores primarios pueden llegar a sentir una gran angustia, frustración, cansancio físico, emocional, mental, todo, porque al final están cuidando a una persona que no se va a curar, sino que probablemente vaya a morir pues dentro de un futuro relativamente cercano, lo cual es un tema muy delicado, es un tema muy difícil que a nadie nos gusta tocar, a ningún médico, a ningún paciente les gusta como hablar de la muerte, pero es algo tan natural como nacer, ¿no? Morir es parte de la vida y pues es difícil hablar de esto, ¿no? Entonces, antes de empezar con hablando acerca de cómo han sido los cuidados paliativos durante el COVID, me gustaría preguntarles a ambas, empezando por la doctora Templos, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene un paliativista? O sea, alguien que se dedica a cuidados paliativos ya en la vida real, en el hospital, el enfermo que está desahuciado y su familia que está sufriendo. ¿Cuáles son los retos más grandes que tú como profesionista en esta área has tenido que vivir? Pues yo considero que un gran reto ha sido la falta de información justo, no solamente para los familiares, sino también para el propio personal de salud, ¿no? Desgraciadamente no se sabe o no se conoce que esto es obligatorio en México y que es un derecho el poder acceder a este tipo de cuidados, y pues obviamente no se solicitan, ¿no? Porque no se tiene ese conocimiento.
los profesionales de la salud, que sobre todo aquellos que ya tienen pues muchos años de egresados, en ocasiones no están capacitados en todo esto, y pues obviamente piensan que el cuidado paliativo es simplemente quitar todo el soporte que le puedes dar a un paciente, ¿no? Y no concebir la muerte como un proceso natural, ¿no? Obviamente cuando ya no existe una cura razonable. La otra parte también que me parece muy importante y muy difícil es cuando no tenemos justo un cuidador primario o una red de apoyo para ese paciente que está al final de la vida. Nos ha tocado en muchas ocasiones asistir a pacientes que están completamente solos en un escenario en el cual pues es muy importante, ¿no? Es el proceso al final de tu vida, y pues a veces Claro. no existen herramientas institucionales, si así lo quieres llamar, para poder darles ese soporte, ¿no? Eso realmente me parece un escenario muy complejo, ¿no? Cuando no hay una red de apoyo como tal. No, pues definitivamente yo creo que es lo más triste de ver cuando no, pues cuando una persona está al final de su vida, está en un hospital y no hay ni quien lo visite o ni quien la visite. Y sí, a mí me tocó verlo en los hospitales y sí es algo muy triste porque ahí su red de apoyo se vuelve el personal de salud, se vuelven las enfermeras, los médicos. Yo creo que sobre todo las enfermeras, que son las que están más en contacto con el paciente, las que dan los medicamentos, las que ayudan a asearlos, a bañarlos, pues son las que al final apapachan, ¿no? Y llevan este papel como de familia prestada. Y bueno, doctora, ¿tú cuáles son los retos que más has vivido y que más se te han hecho difíciles? Bueno, como yo realmente estoy en el aspecto académico más que nada, a mí me preocupa mucho cambiar la cosmovisión del médico, porque cuando estudiamos medicina nos enseñan que vamos a curar, ¿no? Ah, De hecho, claro, quiero estudiar medicina porque quiero curar a los quiero pacientes. salvar vidas. Exacto. Pero la verdad es que el ser humano es mortal, parece que va a seguir siendo mortal siempre. Y lo que hay que hacer es cambiarnos el chip y saber que los pacientes no se nos mueren a nosotros, se mueren naturalmente, y que hay que en ocasiones no estar pensando en la curación siempre, sino más bien en cuidar. Creo que si esto lo logramos con los jóvenes alumnos de medicina, que sepan que tienen otras herramientas, que hay otras opciones, que cuando ya no pueden curar a alguien, se pueden seguir siempre haciendo cosas, creo que vamos a tener un cambio estructural grande en cómo manejamos a la gente. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias al respecto, cómo les ha ido a nuestros familiares en algún momento final de la vida, y sabemos que podría ser mejor para el enfermo tal vez no estar en un hospital dependiendo, sino que el médico entienda en dónde el tratamiento deja de ser útil. Y a lo mejor, como dice la doctora Templos, no le vamos a quitar el tratamiento, nunca le vamos a abandonar, pero a lo mejor sí podemos hacer las cosas diferentes, de tal manera que esa persona esté acompañada y esté mejor, esté más a gusto, y también la familia puede estar más con él. Tener al paciente en el hospital no es tan conveniente desde el punto de vista humano. Entonces, no sé, una estancia larga hospitalaria puede ser muy desgastante para todos. Yo creo que si partimos de la formación del médico, a lo mejor logramos mucho, porque en México sí tenemos leyes. Lo que pasa es que no las conocemos y por eso no las podemos cumplir. No, y definitivamente yo creo que en muchos temas la falta de conocimiento pues nos lleva a sufrir, ¿no? O a pasarla más difícil de lo que podremos pasarla. A ver, Cris Rosendo nos está diciendo, es verdad, se debe de hacer conciencia sobre estos temas. Y bueno, en cuanto a esta etapa de COVID-19 en la cual desgraciadamente muchísima gente ha perdido la vida, muchos hemos perdido familiares, amigos a causa de COVID. ¿Cuáles han sido, a diferencia de tiempos previos al COVID, cuáles han sido los retos más grandes en cuanto a cuidados paliativos? Porque al final los cuidados paliativos siempre se han dado, ¿no? Desde que casi no había hospitales, las personas, pues alguien había cuidándote en la casa, dándote caldito, un tecito, no sé. Pero ahora
Ya después surgen los cuidados paliativos, sobre todo en enfermedades difíciles es donde más se tiene la idea que te los pueden dar, pero el COVID pues fue algo totalmente nuevo, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia en los cuidados paliativos de ahora comparado con antes? Pues realmente tuvimos, digamos, dos situaciones que creo importantes recalcar. La primera es que en muchos lugares, desgraciadamente, dado la reconversión hospitalaria, quienes estábamos dedicados o quienes estaban dedicados a atender cuidados paliativos, pues ejercieron otras funciones, ¿no? Por la emergencia, y pues no se pudo dar la atención ni soporte debido a estos pacientes al final de la vida. En algunos otros lugares, afortunadamente no sucedió eso, los equipos siguieron funcionando y realmente se vio que el cuidado paliativo pues tiene un papel fundamental, no solamente para COVID-19, sino también para algunas otras enfermedades que tienen una mala progresión y también pues en los casos en los cuales los pacientes venían con alguna enfermedad con criterios de terminalidad previamente y además pues les dio COVID, ¿no? Yo creo que eso qué difícil. exactamente, yo creo que la parte fundamental aquí es que se hizo, digamos, presente, sobre todo la toma de decisiones, o sea, la toma de directrices anticipadas o voluntades anticipadas, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado que varios pacientes o varias familias decían, es que yo no me quiero intubar, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces esto fue así como un clásico, ¿no? Entonces algunos pacientes decidían no intubarse y afortunadamente sobrevivían, pero quienes tenían una mala evolución, pues no podíamos dejarlos ahogando con sufrimiento. Entonces se aplicaron algunos medicamentos opioides, obviamente algunos otros para controlar los síntomas. Hubo que estar tranquilizando a las familias, hacer toda la comunicación que mencionamos anteriormente, y yo creo que fue algo que nos ayudó a hacer visible, ¿no? La labor que puede hacer un equipo de cuidados paliativos en este sentido. Si bien no iba a haber una cura para este proceso de COVID, si el paciente realmente necesitaba una intubación y no la deseaba o iba a tener una mala evolución, pero sí se pudieron controlar los síntomas y permitir la muerte bajo un marco de dignidad. Híjole, y eso es bien duro y bien importante hablar de la muerte, ¿no? Sobre todo en cuidados paliativos. Y como bien decías, doctora Yaca, cuando estudiamos medicina, como que nos meten esta idea de que nosotros estamos para curar a todos, absolutamente a todos, y poco nos hablan acerca de la muerte y de la muerte en un marco de dignidad, como tú lo mencionas, doctora. Y eso es como algo muy fuerte de hablar y muy importante, la verdad, o sea, muy importante, porque no es lo mismo una muerte rodeada de amor, de familiares, sin dolor, a una muerte solo, lleno de dolor, ahogándote, ¿no? Entonces, definitivamente sí puede haber dignidad en este proceso del final de la vida, ¿no? ¿Y cómo son los cuidados paliativos en los niños? ¿Cuál es la diferencia con los adultos? Bueno, estamos entrando en un terreno todavía más difícil porque generalmente se concibe como que un niño pues es un ser que va a tener una larga vida y pues obviamente es algo antinatural, ¿no? Que llegue a fallecer y sobre todo por una enfermedad terminal. Básicamente los principios y el contexto es el mismo, se da bajo un equipo multidisciplinario. Obviamente se procura la calidad de vida, en su defecto la calidad de muerte, pero aquí tenemos algunas situaciones que me parecen muy importantes recalcar. Algunos niños llegan a tener algunas situaciones por las cuales van a requerir cuidados paliativos y no necesariamente están al final de su vida. Y te voy a poner un ejemplo. Hay algunas enfermedades como lo son la parálisis cerebral infantil, algunas situaciones en las cuales los niños tienen síndromes polimalformativos y sabemos que van a necesitar un soporte importante. Aquellos pequeños que no tienen capacidad de tener una cura real, por ejemplo, que necesitan una cirugía cardíaca y a lo mejor no es asequible en su lugar de origen, o aquellos niños que tienen cáncer y que sabemos que las terapias, si bien se dan,
pueden llegar a fallar, ¿no? Entonces, en ese contexto podemos ofertar los cuidados paliativos, no dejando de lado siempre la parte, digamos, de la escuela, ¿no? Que es un punto muy importante para poder brindar ese cobijo. Ok. Y por último, bueno, nos quedan 5 minutos para terminar el programa, pero si alguna persona de los que nos está escuchando, de los que estuvieron conectados a nuestro Facebook Live, por ejemplo, dicen, híjole, es que a mí me encanta esto de los cuidados paliativos o se me hace algo muy bonito, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿A fuerzas tengo que ser médico? ¿O cómo le puedo hacer? O yo tengo un familiar, no sé, que tiene una enfermedad crónica y es una enfermedad terminal, ¿cómo puedo hacer para aprender sobre esto? ¿Dónde pueden estudiar, doctora Yaca? ¿O qué es lo que se puede estudiar? ¿O se debe estudiar o no es necesario? Platíquenos, por último, ya para cerrar, un poco de esto. Bueno, los cuidados paliativos funcionan a base de varios profesionales. Por ejemplo, los médicos pues están a cargo de la medicina paliativa, junto con las enfermeras. También hay psicólogos que se dedican a esto, pero en la sociedad civil tenemos voluntarios y los voluntarios pueden hacer mucho por esto. Por ejemplo, te platicaba de personas que pueden ir a un hospital y decir, bueno, yo quiero ser voluntario y cuidar a este niño mientras la mamá, que pues está bastante agotada, tiene una noche de sueño en su cama, ¿no? Que se la merece. Entonces, podría ir a algunos lugares en donde puedan hacer esto. Hay, por ejemplo, un grupo que se llama Cardis, que te permite ayudar a los pacientes. Podrían leer, podrían ayudar de alguna manera, pues tal vez no profesional, no ejercer la medicina paliativa, pero sí ser voluntarios. Tenemos, de hecho, en los cursos que se dan en la Facultad de Bioética, en algún curso en línea, en algún diplomado, tenemos personas que son voluntarias, no son siempre médicos. Y estos voluntarios tienen un gran efecto sobre el cuidado. Obviamente sí es muy bueno que en cualquier actividad que hagamos, sobre todo en esta que es tan delicada, sepamos qué hacer. Entonces, con un poco de formación, una persona que no tiene estudios en esto podría formarse, no de manera profesional, porque esto implica a veces una cédula profesional, pero sí podría formarse para poder acompañar a los demás. Ok, no, pues la verdad muchísimas gracias. Creo que es un tema muy importante, sobre todo en este mes que se celebraron la importancia de los cuidados paliativos. Muchísimas gracias a las dos son profesionistas en esto, tanto en academia como en la práctica, y creo que es importante hacer conciencia sobre la importancia de cuidados paliativos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 AM en Radio Anáhuac. Y también nos pueden ver por Facebook Live, así como llamarnos a la cabina al 55 30 88 16 70. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.